Yo quiero traer una palabra, quiero compartir una palabra antes que vayamos a la cena del Señor, una palabra muy importante, muy oportuna, muy desafiante, que la titulé José de adentro hacia afuera. José está en el Antiguo Testamento, es uno de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, de donde surgieron las tribus de Israel, porque Jacob, el nombre Jacob se cambió por Israel, y de allí deviene la nación de Israel, de Jacob, que fue el nieto de Abraham, el fundador del pueblo de Israel. Entonces José es un hijo que tuvo una experiencia muy diferente a todas, es un muchacho que vivió una pesadilla, de pronto nació y tuvo sueños hermosos, sueños muy lindos acerca de lo que Dios iba a hacer con él, que él no comprendió, como muchas veces no comprendemos los sueños, ¿no es así? Cuando son sueños espirituales, cuando son sueños de Dios. Pero ¿qué pasó? De pronto sus hermanos lo vendieron a unos esclavos, que lo vendieron como esclavo, perdón, a unos egipcios que pasaban, y dijeron al papá que lo habían matado unos animales, estaba muerto. Imagínense la angustia de Jacob cuando llegan los hermanos y le dicen, y le traen la ropa ensangrentada, y le dicen, encontramos esto, lo mataron algunos animales, pero resulta que lo vendieron a unos egipcios, y ahí empezó toda una vida de José que es increíble, porque realmente todo fue en contra, nada de todo lo que estaba afuera era favorable para su destino. Solamente lo que tenía dentro era un sueño, y solamente lo que tenía dentro es que estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces el texto que yo quiero compartirles en Génesis 41:38, Génesis 41:38, es un texto maravilloso, es una perla allí en el Génesis, en la historia de José. Miren, la historia de José, de los 50 capítulos del Génesis, la historia de José cubre del 37 al 50. Es decir, de todos los 50 capítulos tenemos del 37 al 50 que nos narra la historia de José. Una historia increíble, se han hecho películas de José. Así que el texto dice lo siguiente: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Entonces Faraón preguntó a sus funcionarios, a su equipo de gobierno. Era la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, Egipto, y los que rodeaban a Faraón no pudieron traer la sabiduría que traía José, y él les dice, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Y yo quiero en esta noche comenzar diciendo que en la vida de José hubieron muchos enemigos que pudieron haber destruido la vida de José, comenzando por sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, y todo lo que le pasó después, que al final voy a hacer un raconto muy breve, pero sin embargo José venció todos esos obstáculos, porque estaba lleno del Espíritu de Dios, porque lo que tenía adentro fue determinando el destino de su vida y no lo que estaba afuera. A veces a nosotros nos condicionan las circunstancias, el mundo, la formación que recibimos, el hogar donde nacemos, el ambiente donde crecemos, pero a José ninguna de esas cosas determinó su destino. Su destino estuvo determinado porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Así que es más importante lo que está dentro de nosotros que lo que está afuera. Es más importante cuidar nuestro mundo interior que cuidar nuestro mundo exterior. Miren, el peor enemigo que nosotros tenemos es la cultura de este mundo. La cultura posmoderna que se instaló en nuestra sociedad es el enemigo que combate todos los valores de la fe cristiana. Todos los valores de nuestra fe están atacados por las leyes que se dictan en un país, están atacados nuestros valores por lo que se enseña en los colegios. Muchas veces, miren, le pregunto a los chicos, a los jóvenes, lo digo a veces en campamentos de jóvenes, los chicos en la universidad, los jóvenes en la universidad, nunca escuchan a sus profesores hablar de Dios. Es muy raro, tiene que ser un profesor cristiano, es muy raro. Difícilmente, no está en los textos universitarios el nombre de Dios. No se habla de Jesús en la universidad, no se habla de la espiritualidad en la universidad.
tenemos una humanidad que vive en desventaja, que vive con una realidad recortada, que vive con un déficit en la personalidad porque no cuentan con la espiritualidad, se mueven con la mente y con las emociones, pero no tienen toda la carga de la espiritualidad que te acerca a Dios, la fe, la adoración, la oración, la súplica. Entonces, en fin, hay muchas cosas que pueden atacar nuestra vida, pero yo quiero tan solo mostrarte algunas claves de la vida de José y después hacerte un recuento cortito y decir todo lo que él venció. Te quiero mostrar algunas claves que hacen de José un joven realmente que supo leer a Dios, un joven que supo leer a Dios, un hombre que supo leer a Dios, tuvo determinadas claves y quiero que las podamos comprender. La número 1, José no personalizó sus experiencias negativas. A ver si lo podemos repetir todos, aunque no se escuche, con los micrófonos cerrados. A ver, José no personalizó sus experiencias negativas. Quiere decir que las experiencias negativas que él tuvo no las personalizó, no le puso nombre y apellido y cara de ser humano. Es decir, tenía claramente identificado contra quién tenemos que luchar en la vida y a quién tenemos que amar en la vida. Lo voy a repetir. Tenía muy claro contra quién tenemos que luchar en la vida y a quién tenemos que amar en la vida. ¿Contra quién tenemos que luchar en la vida? ¿Contra nuestros vecinos? ¿Contra nuestros gobernantes? ¿Contra nuestros enemigos? ¿Contra los que desean nuestro mal y nos hacen daño? No, no tenemos que luchar con ellos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que bendecir a nuestro prójimo, sean nuestros amigos, sean nuestros enemigos, sean nuestros familiares, sean personas que nos quieren, sean personas que nos hacen la vida imposible. Nuestro enemigo no son las personas, es la cultura de este mundo, es nuestro propio pecado, ¿sí? Cuando Lutero se miró al espejo, dijo, ahí está mi principal enemigo. Contra él tengo que luchar, a él lo tengo que vencer. Porque luchaba contra un montón de cosas que atentaban contra su espiritualidad, pero por sobre todo contra este enemigo que se menciona en Efesios capítulo 6 y lo menciona el apóstol Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del mal, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Así que José tenía muy claro eso y él no personalizó sus experiencias negativas. No guardes rencor, que no se te haga un resentimiento en la vida porque alguien te hace daño, porque alguien, en fin, por las razones que sean. Nuestra tendencia natural y humana es que cuando realmente alguien nos hace la vida imposible, queremos literalmente agarrarlo del cuello, ¿no es así? Pero ese no es el camino. Ese no es el camino. Porque la violencia va a generar violencia, porque el resentimiento te va a llevar a una frustración, porque el resentimiento no te va a resolver absolutamente nada. Tenemos que orar por todas las personas y tenemos que saber que nuestra lucha está en el campo espiritual. La segunda clave de José, el hebreo, el hijo de Jacob, fue que nunca se sintió víctima de. José nunca se sintió víctima de las circunstancias. Nunca se victimizó y tenía mucho para victimizarse. Lo vendieron sus hermanos como esclavo. La mujer de su jefe lo acusó de que quiso abusar de ella cuando nunca él la tocó. Lo mandaron a la cárcel, lo maltrataron. Nunca se victimizó. Siempre supo que él tenía una relación con Dios y su identidad venía de Dios. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Porque este tema de victimizarse está conectado con la autoestima personal. Cuando alguien se victimiza todo el tiempo es porque tu estima está muy débil, está muy baja. Pero cuando alguien tiene una estima equilibrada, entonces empieza a entender que aunque las circunstancias me son adversas, no pasa por el hecho de victimizarme, pasa por el hecho de enfrentar las circunstancias de la mejor manera, con autoridad, decir, bueno, yo con victimizarme no gano nada, tengo que hacer frente a las circunstancias, sea cual sea, y voy a levantarme en el nombre de Jesús, ¿sí? La tercera clave en la vida de José es que José entendió que no se puede controlar todo. No se puede controlar todo y que finalmente lo importante es la actitud que tenemos en la vida. Lo voy a repetir.
Entendió que no se puede controlar todo y que lo importante es la actitud con que nosotros nos enfrentamos a la vida. Así que descansar en Dios, vivir sirviendo a Dios, vivir una vida relajada, no compararse con los demás, no competir con los demás, quitar de nosotros el deseo de figurar. Todas esas cosas nos hacen vivir una vida descansada, una vida relajada, una vida sobria, donde no queremos tener el control de nada, sino que descansamos en Dios. Todo depende de nuestra actitud. Miren, les voy a leer, porque ustedes saben que a todos nos suceden cosas, y a todos nos suceden por lo general las mismas cosas, pero el tema es que la clave no está en lo que nos sucede, la clave está en nuestra actitud. Le voy a leer una cosa muy cortita, como una especie de escrito cortito acerca de esto, que se titula El hombre y la piedra. A vos, Ángel, que te gusta escribir poemas, te va a gustar, es muy cortito, mirá, escuche. Dice así: la piedra y el hombre. El distraído tropezó con ella. ¿Sí? Lo repito, la piedra y el hombre. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como un proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó de asiento. Drummond, el famoso poeta, la convirtió en poesía. David la utilizó para derrotar a Goliat. Miguel Ángel le sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. ¿Se entendió la idea? En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. La pandemia es igual para todos. La pandemia nos afecta a todos. Por supuesto que la pandemia y la cuarentena, como en todas las situaciones y las tragedias de la vida, le afectan más a los más vulnerables, a los más menesterosos, a los más despojados, pero a todos nos afecta la pandemia. Y el tema es que nosotros no dependemos de la pandemia, sino depende de lo que nosotros hagamos con la pandemia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuestra actitud frente a la pandemia, nuestra actitud frente a la cuarentena va a ser la diferencia. No es la cuarentena y la pandemia la que va a determinar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, nuestra paz, nuestro futuro. Es la actitud que nosotros tomamos frente a la pandemia lo que va a hacer la diferencia. Yo te quiero llevar cortito nomás, porque no me quiero salir de José, pero a una comparación bíblica. Aquellos que leyeron las historias de David y de Saúl conocen de lo que estoy hablando, otros por allí se están familiarizando. Saúl fue el primer rey de Israel. El segundo rey de Israel fue David. David heredó el trono que dejó Saúl, pero había mucha diferencia entre ellos dos. Los dos cometieron pecados muy graves. Los dos tuvieron una vida con mucho déficit. Yo no les voy a hablar de Saúl porque no quiero centrarme en Saúl, pero les quiero decir que David fracasó en la familia, David fracasó como padre, David se encontró en soledad en el final de su día, a pesar de que fue el rey más grande que tuvo Israel. Y la Biblia es tan honesta que cuenta las grandezas y los fracasos de sus líderes. Pero les quiero decir algo. ¿Por qué Dios condenó a Saúl, que cometió pecados, pero no tan graves como los que cometió David? ¿Y por qué Dios no condenó a David? ¿Y por qué Dios dijo, este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón? ¡Wow! Este hombre tiene un corazón conforme a mi corazón, dijo Dios de David. Entonces yo sinceramente me puse a estudiar, y hay libros escritos sobre ellos dos, por supuesto que sí, pero me puse a estudiar las historias y me di cuenta que la diferencia radica en una sola cosa. David amaba a Dios con todo su corazón. Y a pesar de sus caídas, porque te quiero decir, todos los seres humanos tenemos altas y bajas. Todos los seres humanos tenemos momentos altos y momentos bajos, pero la gracia llega, estés arriba o estés abajo. Y te quiero decir que David amaba a Dios con todo su corazón. Tan grande era el amor que tenía David por Dios que cuando él pecaba, cuando él fracasaba, decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me quites tu presencia, devolveme el gozo de la salvación, por favor, y yo volveré a servirte.
pero lloraba en la presencia de Dios y reconocía su pecado. Sin embargo, Saúl ponía excusas, decía, no fue mi intención, no sé bien lo que pasó, porque Saúl tenía una mirada horizontal de la vida y Saúl era un hombre de afuera hacia adentro. Pero David tenía una mirada vertical de la vida y David era de adentro hacia afuera como José. David amaba a Dios y porque amaba a Dios, entonces supo amar a su prójimo y fue un hombre y un rey de la gracia, porque le hizo mucho bien a Israel. Y la última clave de José que te quiero señalar en esta noche es que José entendió que debió ver la vida como un proceso. José entendió que debía ver la vida, que tenía que ver la vida como un proceso y no como un evento, y entendió que la historia decanta siempre, que la historia pone las cosas en su lugar. Quizás en este momento la historia te está jugando una pasada difícil. Quizás en este momento sentís que todo te está viniendo en contra, pero tené paciencia, porque todavía la historia no terminó para tu vida. Y tu final va a ser un final victorioso si seguís tomado de la mano de Jesús. Porque la vida no es un evento, la vida es un proceso. Y José lo entendió que tenía que ver la vida como un todo, porque si se quedaba resentido porque los hermanos, ¿saben lo que es? Lo vendieron a otra cultura, lo desarraigaron de su tierra, lo desarraigaron de su fe, lo desarraigaron del amor de su padre porque Jacob lo amaba como un hijo preferido, lo desarraigaron de su identidad. Él se tuvo que casar con una mujer egipcia, él tuvo que aprender la cultura de los egipcios, él tuvo que estar en la cárcel en Egipto. Todo esto podía haber destruido la vida de José, pero él entendió, la vida no es un evento, la vida no son circunstancias, la vida es un proceso y la historia decanta y pone todo en su lugar para los que aman a Dios, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y quiero decirte esto, no dice, sí, pero algunas cosas, pero mira lo que me está pasando. ¿Vos pensás que esto me ayuda para bien? Escuchá bien el texto. Romanos 8:28. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, a los que aman, voy a subrayar esa palabra porque no es para cualquiera, es para David, es para José, es para los que aman a Dios, es para vos y es para mí. A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuáles? Todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas, Señor, hasta las circunstancias negativas, hasta las tragedias de la vida, todas las cosas les ayudan para bien. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Las cosas que tus ojos no vieron, las cosas que tus oídos no oyeron, las cosas que tu corazón todavía no sintieron, son las que Dios preparó para tu vida y para mi vida. ¿Saben por qué? Porque Dios las preparó para los que le aman. Así que la clave sigue siendo el amor y sigue siendo la vida interior. Cuando tu vida se llena del amor de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando estás lleno del Espíritu de Dios, cuando lo que domina tu vida es el Espíritu, porque quiero decirte esto, si vos te dejás dominar por la mente y por las emociones, si vos te dejás llevar por la mente y por los pensamientos y por las emociones, vas a derrapar, vas a cometer locuras. La mente y las emociones te van a llevar a cualquier parte, pero cuando el espíritu domina la mente, cuando el espíritu domina las emociones, cuando el espíritu controla tu vida, entonces no vas a hacer locuras, vas a ir por la senda correcta. Qué tremendo, qué tremendo. Hay que entender que la vida no es la circunstancia que estás viviendo, sino que todo obedece a un plan. Todo obedece a un plan. Escuchen esta palabra, yo la sinteticé, son varios versículos que están en Génesis, que están hablando de José en el capítulo 45, verso 2 al 7, y dice así: entonces se dio a llorar a gritos, no lo estoy diciendo en forma correlativa, lo estoy abreviando, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, pero no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Dios me hizo llegar antes que ustedes a Egipto para preservarles la vida en esta tierra a sus familias y para darles vida por medio de gran liberación. No, miren la mirada de José.
ustedes me vendieron. Ahora que yo me di a conocer y como una autoridad grande en Faraón y ustedes no me reconocen, ahora a gritos dijo, yo soy José, yo soy hermano de ustedes, yo soy hijo de Jacob. Imaginen el espanto de los hermanos a saber que cuando era muchacho lo vendieron y ahora era el que les estaba salvando la vida, que tenía los graneros llenos, que estaba trayendo a la gente de Israel que venga porque venían 7 años de vacas flacas y de miseria, pero en Egipto había graneros llenos que José como gobernador había llenado con sabiduría y con revelación de Dios porque tenía el Espíritu Santo. Y él les dice, no se entristezcan por haberme vendido, porque todo esto lo permitió Dios, que yo llegara antes aquí. Ustedes me vendieron y también Dios lo hizo para el bien. Eso también Dios lo usó para bien, porque ahora miren, va a venir papá a nosotros, lo van a ir a buscar, va a venir Benjamín, el más chico, y ustedes, sus familias van a estar juntos aquí en la tierra de Gosén. Qué tremendo. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Escuchen. José venció el resentimiento. ¿Saben qué es resentimiento? Tener enojo por algo. ¿Sí? ¿Cuántos nos enojamos por algo? Levanten la mano. Todos. Quiero ver la sinceridad de ustedes. Muy bien. También los que están con la cámara apagada la están levantando. Todos nos enojamos. ¿Sí? Ese es un resentimiento. Cuando nos enojamos por algo, nos resentimos. José venció la rebelión. El que no se presenta cuando debe comparecer en juicio. Al que lo llama a la justicia, al que lo llama a Dios, al que te llama para que declares, al que te llama para que digas, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y vos te escondés, es porque te estás rebelando. José venció la rebelión. José venció la autocompasión, la lástima de sí mismo. José venció la depresión, que es un estado de disminución del estado psíquico y de la actividad física e intelectual, y va acompañado de tristeza. José venció la debilidad sexual, cuando la mujer de Potifar lo sedujo, que era la mujer de su jefe, y lo quiso seducir con muchas palabras y hizo varios intentos. Y José venció la debilidad sexual, que es la falta de control de sí mismo. Y José venció la venganza, que es la satisfacción que se toma por el daño sufrido. Venganza es la satisfacción que se toma por el daño sufrido. José venció la venganza. Tengo textos bíblicos para cada una de las cosas que venció José, pero se nos va a hacer muy extenso. Simplemente quiero decirte lo siguiente. Indagando en la Biblia, me cuesta encontrar hombres o mujeres que hayan llevado una vida intachable. Es muy difícil. Todos cometieron errores, cometieron pecados, antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios. Abraham, que fue el padre de la fe, dice la Biblia que mintió. David, que fue el rey de Israel, un gran líder, ya sabemos, cometió pecados graves. Pedro negó al Señor. Podemos mencionar muchos líderes que fallaron. Pero ¿saben qué encuentro? Que José prácticamente no le puedo encontrar una falla ética, no le puedo encontrar, lo quiero agarrar porque la Biblia es tan honesta que no te oculta nada, te dice lo bueno y lo malo. ¿Saben por qué te cuenta las grandezas y la caída de los grandes héroes? La historia no lo hace, porque si leemos la historia de San Martín, vos decís, pero este hombre fue brillante, pero la historia depende de quién la escribe. No, San Martín fue un gran libertador, pero seguramente cometió muchos errores. Seguro que sí. Pero la Biblia lo cuenta. Sin embargo, José no le encuentro. Y a otra persona que no le encontré 2 en toda la Biblia. José y el profeta Daniel. Prácticamente de una vida intachable. Seguramente fallaron, seguramente fracasaron, pero lo que se destaca es que la entereza de José vino de una sola cosa. Era un hombre que aprendió a vivir de adentro hacia afuera y que lo que guiaba su vida era la llenura del Espíritu Santo. Quiero terminar haciendo una breve oración para decirte que esta cuarentena es un tiempo para que podamos ensanchar nuestra vida espiritual, para que podamos crecer espiritualmente.
para que tengamos más lugar para la oración y para la reflexión. Lo repito, vamos a tratar de abrir un espacio en esta cuarentena. Ahora se va a prolongar un poco más la cuarentena. Que sea una oportunidad para que podamos expandir más nuestra espiritualidad, nuestra vida interior, porque tu vida interior no es pérdida de tiempo, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Tu vida interior es ganancia. Tu vida interior va a determinar tu destino, tu futuro. Te va a ser una persona realmente que va a alcanzar sus sueños. Entonces, dediquemos más tiempo a la oración, más tiempo a la reflexión, más tiempo a la lectura de la Biblia, más tiempo a cultivar el mundo interior que está tan, pero tan postergado en nuestra cultura actual. Padre, en esta noche quiero bendecir, Señor, a todos los hermanos y hermanas y amigos de Casa de Gracia, aquellos que se unen por la invitación también, y quiero pedir que bendigas en esta noche a cada uno con tu palabra. Que estas claves de José, Señor, puedan ser nuestra clave. No personalicemos las experiencias negativas que tenemos en la vida, porque una persona nos hace daño, porque una persona nos guarda rencor, porque una persona nos traiciona, porque una persona habla lo que no tiene que hablar de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No personalicemos, no le pongamos rostro humano a nuestras experiencias negativas, porque el ser humano no es finalmente nuestro enemigo contra el que tenemos que luchar. Y ayudarnos a aprender en la vida que tenemos que amar a nuestros semejantes, sea cualquiera la situación. Antes de Jesús, ningún poeta, ningún filósofo, ningún escritor, ningún estadista, nadie habló de amar a los enemigos. Todos hablaron de amar a los amigos, de amar a la familia y de atacar y destruir al enemigo. Pero Jesús fue el primero que dijo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, bendíganlos. También, Señor, ayúdanos a entender que el problema no es la circunstancia, sino la actitud con que enfrentamos la circunstancia. La pandemia nos atraviesa todo, la cuarentena nos atraviesa todo. Es para todos igual, pero es la actitud con que nosotros enfrentamos la circunstancia lo que va a ser finalmente la diferencia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender y a ver la vida como un cuadro completo, a ver el cuadro completo. No nos quedemos enganchados con lo que está pasando en mayo de 2020, o lo que pasó hace 2 años, 3 años, o 20 años, o 30 años, o muchos años, o lo que puede pasar en el mes de junio. No. Ayúdanos, Señor, a ver la vida como un proceso que dura hasta que nos vayamos de este mundo, y que no nos quedemos enganchados con el evento, con la circunstancia, sino que podamos entender que la historia decanta, y aquellos que aman a Dios, finalmente todas las cosas le van a ayudar para bien. Gracias, Padre. En esta hora quiero ministrar a los matrimonios. Quiero soltar una palabra de bendición sobre los matrimonios. Quiero soltar una palabra de bendición sobre la familia. Quiero soltar una palabra de bendición para los hijos, para los jóvenes que nos están escuchando. Quiero decirles a ellos que Jesús te ama con un amor que no tiene fin, con un amor que supera toda comprensión humana, con un amor que trasciende todo lo que podemos comprender. Esta pandemia que puso de rodillas a los poderosos, esta pandemia que puso de manifiesto la desigualdad humana, la desigualdad financiera, esta pandemia que puso de rodilla a las grandes potencias, esta pandemia que reveló las injusticias que hay en la vida, esta pandemia que sigue poniéndonos de manifiesto que los valores muchas veces estaban trastocados y que no eran los que nosotros pensamos, y que las cosas urgentes no eran las importantes, sino que las importantes finalmente eran los afectos, la familia, la relación con Dios, el amor, el cuidado de la salud, el cuidado de la naturaleza. Ahora, Señor, yo te pido que en medio de este contexto sueltes la bendición, Señor, porque en medio de esta pandemia, como dijo nuestro hermano Ángel, Señor, vos si bien estás protegiendo en el mundo entero de manera muy especial,
especial a los más chiquitos, a los niños. También, Señor, vos querés salvar a la humanidad, Señor, como dijo Ángel, y que vos te dolés del dolor humano, sentís el dolor humano, Señor. Así que en esta hora, ayúdanos a ver, Señor, esta crisis como una oportunidad para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones, para mejorar nuestro presente y para apuntar a un futuro de grandeza, a un futuro de expansión, a un futuro de desarrollo. Yo suelto una palabra sobre tu vida que tiene el poder de romper las ataduras, de quebrar las coyundas, de quebrar el resentimiento, el espíritu de venganza, la autoconmiseración, la autocompasión, de quebrar la depresión. En el nombre de Jesús, y también suelto una palabra para sanar las enfermedades del cuerpo. En el nombre de Jesús, no importa el nombre de la enfermedad, puede ser un cáncer, puede ser una crisis respiratoria, puede ser un problema hepático, puede ser un problema renal, puede ser un problema en las vísceras, puede ser un problema en el cerebro, puede ser en los huesos, puede ser en la columna vertebral. En el nombre de Jesús, suelto una palabra de sanidad en esta hora. Vos llevaste en el madero nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos curados. En este momento creo que estás restaurando la salud de los que están escuchando esta oración y están participando de este culto. Lo creo con todo mi corazón, lo creo con todo mi corazón, y estás sanando, estás soltando perdón, estás trayendo perdón de los pecados, perdón sobre el pasado, perdón sobre ese pasado que está cubierto por los años, las hojas del tiempo, los otoños del tiempo lo han cubierto a ese pasado en la lejanía, pero allí quedaron amontonados dolores, frustraciones, decisiones erróneas, pero vos en el nombre de Jesús en esta hora estás cubriendo con la sangre de Jesús. Y está soltando esa gracia infinita, esa gracia inefable, esa gracia inconmensurable sobre los corazones, sobre nuestros corazones humanos, porque Señor, la Biblia pone de manifiesto toda nuestra vulnerabilidad humana, aún en el héroe, en el padre de la fe, aún en el más grande rey de Israel, aún en el más grande de los profetas, aún en el más grande de los apóstoles. Todos tuvieron altas y bajas, pero tu gracia los rescata a todos y nos rescata a nosotros. Oh Padre, en este ambiente de bendición y en este ambiente de tu presencia, queremos partir el pan y tomar de la copa y tener en casa de gracia un tiempo de comunión. Es nuestra primera Santa Cena virtual, Señor. Pero sabemos que para tu presencia no hay fronteras. No hay fronteras terrenales, no hay fronteras aéreas, no hay fronteras tecnológicas, no hay fronteras digitales, no hay nada que limite el poder de tu presencia y el poder de tu manifestación que trae, como dijo José, Dios permitió todo esto, hermanos. Ustedes me hicieron daño, pero no se enojen contra ustedes, porque Dios lo permitió finalmente para que tengamos una gran liberación y seamos una familia bendecida, una familia bendecida. Aleluya, aleluya, aleluya.